Hoy iniciamos esta serie que se llama Sola, donde vamos a explorar las 5 solas de la Reforma. Por eso ustedes vieron ahí a Lutero, por eso algunos de ustedes están diciendo, ¿qué es eso de las solas? Por eso estamos aquí. Usted nota mi voz un poco diferente hoy. No tengo COVID. Durante la semana un par de alergias ahí me atacaron y por eso sueno así. No es mi mejor voz, pero me encantó escucharles cuando están cantando Renuévame, Señor Jesús. Es una de mis favoritas, porque yo necesito estar renovando constantemente. Yo espero que haya sido no solamente un canto, sino una oración, diciendo al Señor, renuévame, renuévame, renuévame. Y si usted piensa que no necesita renovación, pregúntele a su esposa. La esposa va a decir, sí, marido, tú también. Porque el cambio es algo seguro. Decía alguien, no tenemos... hay un par de cosas seguras, la muerte y algo que también es seguro es el cambio. Los cambios tienen que estar sucediendo. Como seres humanos tenemos que hacer evaluaciones, tenemos que darnos cuenta que estuvo mal y ahora entonces poder retomar el paso correcto. Yo tengo 45 años, yo sé, me veo más joven. 45 años y déjeme decirle, creo que estoy a la mitad de mi vida. Si el Señor me presta, y es mi oración, que llegue yo a los 80 años, bueno, ya pasé un poquito más de la mitad, pero imagínense, me queda más de la mitad, perdón, me queda menos de la mitad, pero como sea, la mitad. De lo que he cometido errores, espero poder reformarme. De las cosas que he hecho mal, espero poder hacerlas bien. Cuando hablamos de la palabra reforma, estamos hablando de esa idea de volver, o mejor dicho, de corregir algo. Y seguir adelante, darnos cuenta qué es lo que está mal, mejorar algo, rehacerlo. Y durante la historia o durante la palabra de Dios vamos a ver diferentes reformas que han pasado. Por ejemplo, el arca de Noé. Dios está reformando el plan divino con la gente. Después llega otro hombre llamado Moisés. Y Dios llama a un pueblo y Dios va a reformar de alguna forma o seguir rehaciendo su plan a través de este hombre Moisés. Usted va a ver en la palabra de Dios a un hombre como Esdras, que después de haber estado en cautiverio, la gente había olvidado la palabra de Dios. Y Esdras va a traer no solo un avivamiento, pero también va a traer una reforma. Va a rehacer a través del volver a leer la palabra de Dios. El pueblo de Israel va a reformarse, va a volver a hacer lo que estaba haciendo correcto y dejar lo que estaba mal. Lo vemos con Esdras. Después vamos a ver varios momentos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Concilio de Jerusalén. La carta a Gálatas, que hace un año estábamos estudiando. La carta a los Gálatas es una carta de reforma. Les está diciendo a la gente, no es necesario hacerte judío para poder ser salvo. No necesitas circuncidarte, no necesitas obedecer todo lo que la ley le dio a Israel. La salvación es por gracia, tanto al judío como también al gentil. Después de ellos, usted va a ver a San Agustín de Hipona, va a haber concilios, va a haber credos, resultados de algo llamado reforma, de algo que se está rehaciendo, que se está mejorando. Mejor conocido la Reforma Protestante, allá en el año 1517, cuando un monje católico se levantó y dijo, bueno, la iglesia no está haciendo esto bien. Y ese hombre llamado Lutero. Pero antes de Lutero había habido otros hombres que también se habían levantado y habían dicho, bueno, la iglesia no está haciendo lo que la palabra de Dios dice. Reconocemos 1517 como un evento histórico, pero Dios siempre ha estado reformando. Y la idea es que si usted está vivo, también se esté reformando constantemente. Aprenda de sus errores, los corrija y ahora siga adelante. Yo sería muy ingenuo si sigo cometiendo los mismos errores que hice hace 5 años atrás. Yo sería muy ingenuo si sigo haciendo mi vida sin ningún cambio como lo viví el año pasado. Por eso yo le animo a usted a que siempre esté revisando su vida a través de la palabra de Dios y siempre esté corrigiéndose. O dicho de otra forma, siempre esté reformándose. La iglesia, como es un proyecto divino,
dejado en manos humanas, necesita esa constante reforma. Es un proyecto divino, es un proyecto perfecto, pero está dejado en manos humanas, administrado por nosotros, de manera que siempre es importante evaluar, corregir, cambiar y seguir avanzando. Cuando hablamos de reforma, hablamos de ese momento en que Dios estaba tratando de llevar a cabo su plan. Déjeme decirle que esta serie de las 5 solas nació en la clase de Primeros Pasos. Primeros Pasos es una clase dominical que tenemos nosotros en la iglesia para ayudar a los nuevos creyentes a entender las bases del cristianismo. Así que empezamos con las 5 solas. Pero dice usted, no, pastor, eso no son los primeros pasos, eso es pesado, hablar de reforma es algo interesante. Y la verdad es que sí, porque en esa clase de primeros pasos nos dimos cuenta que no habían nuevos creyentes, sino que más bien eran creyentes que habían estado llegando a nuestra iglesia. Sabe que durante el año pasado han llegado muchas personas a nuestra iglesia, porque se han cambiado de estado, porque se han cambiado de iglesia, por X o Y razón, ahora están con nosotros. Así que yo lo que hice fue, ok, ustedes no son nuevos creyentes, muy bien. Así que yo quiero saber dónde están ustedes parados. Yo quiero saber cuál es su teología. Yo quiero saber qué piensan acerca de Dios. Así que, ¿saben qué vamos a estudiar? Las 5 solas. Y después de haberlas estudiado, algunos nos dijeron, pastor, pero eso fue nuevo para mí. O eso sí lo sabía, pero de forma diferente. Y algunos de ustedes también, que no estaban en la clase, nos dijeron, sería bueno tener en el servicio una serie que hable de las 5 solas. Así que aquí estamos. Las 5 solas de la Reforma, las 5 solas que le dieron esa base bíblica a lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Pero antes de seguir, déjame darte el significado de la palabra sola, porque realmente es la misma, es una palabra en latín que se traduce de la misma forma que en el lenguaje en español. Y lo que quiere decir la palabra sola es sola. Una mejor definición, sin nada que la acompañe. Es algo que es único en su especie, es algo sin intervención de algo más. Eso es lo que la palabra sola significa. Y esta palabra, al ser usada con otras palabras que ya son comunes, entonces lo que hacen es hacer el escándalo, porque son 5 solas. Y la gente va a identificarlas con sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo salva, solo para la gloria de Dios. Y en esta serie vamos a explorar estas 5 solas y lo vamos a hacer de manera individual. Pero hoy lo que quiero hacer es dar una pequeña introducción de por qué son necesarias estas 5 solas. Cuando la gente hablaba de escritura, la gente puede pensar, sí, la Biblia está bien, pero también es bueno escuchar algún consejo psicológico o algún consejo de alguien más. Así que usan la palabra escritura con algo más. Y hay gente que va a leer la palabra, pero también va a escuchar a Buda o a Confucio o a otros pensadores. Y cuando le agregas la palabra sola escritura, es entonces cuando la gente reacciona. O gente va a decir, sí, gracia, está bien. No, la gracia está bien, pero la verdad que también tienes que hacer cosas. Para poder ir al cielo, no solamente es gracia, sino obras. Por eso cuando le agregas la palabra sola gracia, entonces mucha gente reacciona. Lo mismo sucede con fe, lo mismo sucede con Cristo, lo mismo sucede con solo para la gloria de Dios. Por eso vamos a estudiar esta serie que espero que pueda ayudarte en tu comprensión de la palabra de Dios y de lo que Dios tiene. Pero déjame decirte lo que esta serie no es. Porque algunos que están relacionados con la reforma, están relacionados con las solas, ya inmediatamente están pensando en algo. Déjame decirte, esta serie no es una clase de historia. No estamos aquí para hablar de Lutero, Calvino, John Knox. No es una clase de historia, aunque podríamos hacerlo. Para eso tenemos los miércoles. Esta serie no es para hablar de la iglesia reformada. ¿Sabes? Aquellos hermanos que usan una barba grande,
que hablan de Calvino, de Lutero, y algunos de ellos, amigos míos, hablan como si fueran de otro mundo, de otro planeta. ¿Sabes? Hoy en día está muy famoso hablar de una iglesia reformada. No vamos a hablar de la iglesia reformada. No somos una iglesia reformada, somos una iglesia bautista que utiliza los principios de la reforma. Pero no vamos a hablar de una conferencia teológica hablando de aquella iglesia reformada. ¿Sabes? Yo tengo muchos amigos que se llaman a sí mismos reformados, como también tengo un montón de amigos que se llaman a sí mismos pentecostales. Y a mí me encantan su amistad y la voy a continuar. Pero no somos una iglesia reformada. Yo no me consideraría como un pastor reformado. A mí la barba ni me crece, imagínate. No vamos a hablar de eso, aunque podríamos hacerlo. Tampoco vamos a hablar mal de la iglesia católica. No vamos a estar hablando mal de la iglesia católica o de cualquier otra religión. No es nuestra intención. Esto no es la idea de hacer una conferencia o un asunto apologético o de debate, aunque podríamos hacerlo. Pero no es esa idea. La idea es considerar las 5 solas. Es la base teológica con la cual nosotros podemos hacer una correcta práctica. Yo quiero, iglesia, que conozca las 5 solas, que aprendas cómo ellas nos dirigen al evangelio y entonces tu evangelismo sea mejor, que lo puedas comprender. Así que, en primer lugar, las 5 solas, déjame decirte, defienden el evangelio. Defienden el evangelio. Sí, las 5 solas crearon un movimiento protestante y de ahí las denominaciones. Sí, las 5 solas fueron usadas por algunos teólogos mucho después de Lutero y de Calvino. Calvino no era calvinista y Lutero no era luterano, sino que todo eso vino después. Las 5 solas de la Reforma se empezaron a poner juntas y a usarse en la iglesia por ahí del siglo XX. La Reforma empezó en el siglo XVI y XVII, o sea, 3 o 4 siglos después. Las 5 solas lo que hacen es ayudarnos a poner una base teológica por la cual entonces predicamos el evangelio. Y mi idea con esta serie es que las conozcas, es que estés familiarizado con todo esto, porque en primer lugar, tener una buena base teológica del evangelio te va a ayudar a ti y a otros a desmantelar las mentiras de Satanás. Quiero que veas conmigo lo que dice 2 Corintios capítulo 4:4. Porque sabes, la mentira diabólica que existe hoy en día está llevando a personas al infierno. Y les está hablando de cosas psicológicas, emocionales, mágicas. Y la gente se está yendo al infierno. Por eso, hermanos, es que es importante conocer las 5 solas, la base teológica. En primer lugar, dice la palabra de Dios que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esta gente está enceguecida, gente en tu trabajo, gente en tu familia, y puede ser que tú mismo estés enceguecido por las mentiras de Satanás. Así que qué bueno que estás con nosotros. Qué bueno que estás aquí, porque estas mentiras tienen que ser derribadas, hermanos, desde la palabra de Dios. Por eso, en segundo lugar, estas 5 solas sirven de una base teológica para defender el evangelismo y para poder estarlo comunicando de forma segura. En segundo lugar, vamos a identificar un problema. Hay un problema universal. Hay un problema universal. Y ustedes que tienen ombligo saben a qué me refiero. Naciste. Este ombligo dice que has nacido, que en algún momento tuviste una mamá. Déjame decirte que por tener un ombligo te hace ser un ser humano. Y ese ombligo ese ombligo trajo consigo el pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Romanos 3, 9 y 10. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Y lo está diciendo un religioso. Y él dice, de ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito,
No hay un solo justo, ni siquiera uno. Debemos estar aquí 100, 150 personas. Y aquí no hay justo ni un uno. Hoy somos casi 8,000 millones de habitantes en el mundo y no hay justo ni aún uno. Eso es lo que la palabra de Dios dice. En Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos han pecado, están privados de la gloria de Dios. Por haber nacido ya tienes no solo un ombligo, pero el pecado. Y ese pecado también, ¿sabes qué es lo que hace? Te priva de la gloria de Dios. Ahora la paga del pecado en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Lo que tú y yo merecemos por el pecado es muerte, separación, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero no termina ahí, porque también dice que hay un castigo eterno, Romanos 5:9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre de Cristo, con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Algunos de ustedes están estudiando Apocalipsis en la escuela dominical y están hablando de las trompetas, de los sellos, las trompetas, las copas, y todo eso habla de la ira de Dios. ¿Qué tipo de Dios tienes en tu mente? ¿Aquel que solo habla bonito y hace milagros? Y sus ojitos así, y hasta su voz. Déjame decirte que sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios justo. Y la palabra de Dios habla del castigo, de la ira de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó y que nos libra del castigo venidero. Querido, tú y yo somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Y lo que el pecador necesita yo no necesito la ira de Dios, pero el pecador lo que merece es la ira de Dios, el castigo de Dios. Juan 3:36, porque algunos están pensando, bueno, ese es un castigo futuro. Mira lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo de Dios no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Es decir, ya esa ira, ya ese castigo está ahora. No solo es un evento futuro, sino es un evento actual. En la clase alguien preguntaba, ¿dónde está el infierno? Y varios dijeron, bueno, el infierno está en el centro de la tierra. Y otros dijeron, el infierno es ahora. Y yo creo que los dos tienen razón. Hay una frase que estuve escuchando durante esta semana cuando, ahora que la reina Isabel partió y lo demás, tú sabes, mucha gente empieza a postear. Decía lo siguiente: los sufrimientos del creyente en esta vida son los únicos que va a experimentar. Los sufrimientos del creyente en esta vida son los únicos que va a experimentar. Así que si tú eres un hijo de Dios, alégrate, porque eso que se sufre solamente va a ser aquí. Allá con el Señor no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, porque las cosas primeras han pasado. Pero mira lo que dice esta segunda frase: el bienestar del no creyente en esta vida es el único que va a experimentar. El bienestar del no creyente en esta vida es lo único que va a experimentar. Porque del otro lado, la ira de Dios estará sobre esa persona. Ahora, los religiosos lo saben y lo sabían. Así que utilizaban el castigo de Dios, la ira de Dios, como una ganancia personal. Y a la gente en la época de Lutero le decían, sabes, tú no quieres estar bajo la ira de Dios, entonces pon dinero, compra el perdón, ve a tal lado sagrado y eso te va a contar como mérito para que la ira de Dios se haga siendo menor. Y algunos utilizaban la idea errónea del purgatorio
como para decir, sí, esos pecados que cometes, no te preocupes, vas a ir a un lugar en donde los vas a sufrir, pero en cuanto tus parientes estén rezando por ti, vas a ser liberado de ahí. Es más, si colocas una moneda en el cofre, un alma es liberada del purgatorio. Así que esa gente sabía del castigo eterno, pero tergiversaban la verdad divina para jugar con la gente. Hoy en día no es muy diferente. La gente sabe de la ira de Dios. Pero el problema es que dicen, no, yo tengo mi propia forma de pensar. No, para mí el castigo es diferente. De hecho, el pensar que el infierno se paga en esta vida y solamente en esta vida es una idea errónea. Porque claro, es parte, pero la palabra de Dios habla de un castigo eterno. Y cuando es eterno, quiere decir no termina. Por eso es que el bienestar del no creyente en esta vida es lo único que va a experimentar. Y eso tenemos que entenderlo. La gente no va a ganar la salvación a través de méritos, indulgencias y lo demás. De hecho, el tener tu propia idea, pensar de forma moderna o acercarte a Dios, como sea que lo interpretes, te va a ayudar, es erróneo. Y si tú te vas con esa idea, entonces te vas a ir al infierno. Mira, en tercer lugar, déjame hablarte de la raíz del problema, porque tú puedes tener tus propias ideas, tú puedes tener tu propia filosofía, pero mira dónde nace el problema. El problema es nuestra naturaleza. Efesios 2, 1 al 5, mira lo que dice. En otro tiempo ustedes, nos habla a nosotros, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Yo le añadiría ahí un paréntesis, tienes un ombligo. Estabas muerto en tus transgresiones y tus pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados, ¿sabes por qué? Por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. ¿Sabes de dónde nace el pecado? De tu propia voluntad, de tus propios propósitos. Por lo tanto, como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Lo que merecíamos es la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. ¿Tú eres pecador? ¿Sabes qué es lo que mereces? La ira de Dios. Hay un autor, un hombre que escribió un libro que se llama Pecadores en manos de un Dios enojado. Y mira esta frase que escogí y la vas a leer ahí. Dice lo siguiente: el arco de la ira de Dios está tenso. ¿Has tirado arco antes de entrar a la cita? ¿Has tirado un arco? Alguien que estuvo practicando con un arco me dijo, yo me compré uno y cuando lo estiré, dice, mi mano temblaba así porque no estoy acostumbrado. Claro, porque te produce una tensión. Y este hombre dice, el arco de la ira de Dios ya está tenso. Y la flecha está lista en la cuerda. Y es la justicia divina, dice, la que apunta la flecha a tu corazón. ¿Tú eres pecador? El arco de Dios está tenso. Y la justicia divina empieza a apuntar a tu corazón. Y dice lo siguiente, y tensa el arco. Y no es más que el mero placer de Dios. Y el de un Dios enojado, que no tiene ninguna promesa u obligación en absoluto, lo que evita que esa flecha se emborrache con tu sangre. Espero que tengas la idea de lo que está diciendo el autor. Eres pecador. Lo que mereces es el castigo de Dios, es la ira de Dios, por cuanto todos pecaron.
Y dice, el arco está listo. Y no es más que la gracia de Dios la que está deteniendo la flecha para que vaya a tu corazón. No es más que la gracia de Dios. Porque tú y yo somos pecadores en las manos de un Dios enojado. Pero no te preocupes. 1 Corintios 2:14 dice esto: el que no tiene el Espíritu de Dios no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Tu pecador, dice, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Se necesita el Espíritu del Señor para darnos cuenta de nuestra maldad. Romanos 8. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Sabes? Yo te digo que estoy reformando mi teología, porque cuando yo vine a Cristo yo tenía 18 años y yo siempre pensé, no, yo estaba buscando de Dios. ¿Sabes? Cuando alguien me predicó el evangelio, yo lo acepté porque yo estaba buscando de Dios. Pero ahora que han pasado más de 25 años, yo me doy cuenta que yo no estaba buscando al verdadero Dios. ¿Sabes qué es lo que yo estaba buscando? A un Dios que yo me había inventado. Al Dios que me iba a rescatar de esa crisis juvenil en la que yo estaba. Al Dios que me iba a dar un bienestar. Al Dios que yo estaba imaginándome. Por eso es que ahora cuando alguna de las personas dice, no, yo estoy buscando a Dios. Tú no estás buscando a Dios. Tú estás buscando un beneficio. Tú estás buscando un favor. Tú estás buscando algo más. Claro, le llamas Dios, pero es un Dios con D minúscula. Porque lo que dice la palabra de Dios es que la mente del pecador no puede buscar a Dios. No puede entender a Dios. Y entonces, si todos somos pecadores, todos estamos a merced de la ira de Dios, y Dios te dice, no, tú no puedes buscar a Dios, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Qué bueno que lo preguntaste, porque hay una solución a ese problema. Dios es quien viene y rescata. Dios es quien viene y te da vida. Dios es quien te llama a su gloria. Hermano, no eres tú. No eres tan bueno que le estás haciendo un favor a Dios por venir a la iglesia. No le estás haciendo un favor a Dios el abrir la palabra y tratar de hacer las cosas correctas. No le estás haciendo ningún favor. Lo único que tú y yo merecíamos es esa flecha en nuestro corazón. Génesis capítulo 3. Adán y Eva empiezan a correr lejos de la presencia de Dios y se esconden y se inventan una religión. Pero es Dios quien viene al rescate. Es Dios y solamente Dios. Lo que Adán y Eva se habían inventado, hojitas inútiles, porque la mente humana no puede conocer a Dios por naturaleza. Y es Dios quien viene a su rescate. Y es Dios quien por su gracia, sola gracia, solo regalo, no te lo merecías, Dios te lo da. Sola gracia. Dios, si tú no me hubieras dado la gracia, seguiría yo caminando en una ceguera espiritual. Seguramente en una manera religiosa, porque yo te dije, yo quería conocer a Dios. No, lo que yo quería era tener solución a mis problemas.
y yo me hubiera inventado un Dios y yo hubiera ido a una iglesia que me sigue dando cuerda con eso, y yo hubiera sido un religioso más. Pero no solo gracia, hermanos, también nos dice solo fe. No tuviste que hacer nada, no tuviste que caminar a ningún lado, no tuviste que dar una moneda, no tuviste que empezar a cambiar tu vida para que ahora el Señor te dé esa fe salvadora. Solo por fe, lo que no se ve, lo que no se puede entender, cuando das un paso al vacío. Y además, ¿sabes qué? Dice la Biblia que esa fe viene de Dios. Ni siquiera es tuya, el Señor te la dio. Porque solamente a través de Cristo. Nadie más. Nadie más. No una iglesia, no un pastor, no el que estés leyendo la Biblia, no el que te portes bien. Nada de eso. Solo Cristo. ¿Y sabes para qué? Para la gloria de Dios. Nada más, no para que te vaya bien en tu vida. No está mal, pero el Señor te llama para su gloria. El Señor te da fe, el Señor te abre la mente, el Señor te rescata. Él detiene su flecha, que tiene todo el derecho de ponerla en tu corazón, y Él la detiene y te da gracia, fe. Envía a Cristo para que solamente tu vida y la mía, hermanos, sea para la gloria de Dios y nadie más. Pero pastor, ¿cómo estamos seguros de que eso es correcto? Qué bueno que lo volviste a preguntar, porque para eso existe solo la Escritura. Solo la Escritura. No hay ni un sermón que te haga cambiar eso. No hay una iglesia, no hay una canción donde tú puedas venir al frente y entonces de una forma emocional entregues tu vida. No, ¿sabes qué? Toda esa verdad, todo eso que estamos aprendiendo y creciendo, ¿sabes dónde está? Solo en la Escritura, hermanos. Así que yo espero que tu corazón se inflame por conocer esto de la salvación, reflejado en las 5 solas de la Reforma. ¿Sabes cuál es mi oración, querida, de Heights en español? Que nos sigamos reformando. Que dejemos de hacer, perdóname por la palabra que voy a usar, las tonterías que podemos llegar a hacer como seres humanos. Y que empecemos a trabajar para la gloria de Dios, entendiendo que lo que eres no es tuyo, te lo dio Dios. No estás acá haciéndole un favor, no, el Señor te rescató y te trajo para acá. Y si estás acá, el Señor está buscando rescatarte. Mira lo que dice este hombre ahí en Midwestern. Dice lo siguiente: cuando entendemos y abrazamos las 5 solas, entonces abrazamos el Evangelio. Cuando las articulamos, articulamos el Evangelio. Cuando estamos conscientes de ellas, entonces podemos vivir el poder del Evangelio. Hermanos, los siguientes años que el Señor nos preste como su iglesia de Heights en español, tienen que ser años sólidos. Sólidos, no hay sólidos que vienen por comprender lo que el Señor quiere y lo que el Señor va a hacer con nosotros. ¿Estás tú a bordo o no? Yo te animo a que si no lo estás, comiences a orar. Porque el Señor no está contento con lo que eres. No estoy hablando que eres una mala persona. Estoy diciendo, hay muchas cosas por reformar todavía. La palabra le llama santificación. Así que ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Sabes, yo estoy súper animado por lo que el Señor nos va a decir por su palabra a través de esta serie y lo que va a venir. De Heights en español, estamos entrando a una etapa de un montón de cambios. No te preocupes, no me voy a dejar la barba, no voy a hacer cosas raras, créeme, no te voy a pedir. Simplemente cambios que nos ayuden a cumplir
lo que el Señor quiere para nosotros. Así que te animo que estés orando. Hay un pastor, ustedes saben, hemos necesitado un pastor asociado que esté por llegar, está casi a la puerta y yo créeme, necesito un montón de ayuda. Ora por Rodrigo y por Sarai. Están en Ecuador ahora, van a tener su cita el día jueves. Ora porque hay hermanos que están en pruebas y ya hemos analizado que Dios tiene un plan. Ora porque el Señor te tiene aquí ahora mismo y te acaba de decir, eres un pecador en manos de un Dios enojado. Pero la buena noticia para ti es que Dios ya descargó su ira. La flecha ya fue depositada. ¿Sabes quién cargó con esa flecha? Cristo. Cristo, porque Dios es santo y su justicia tenía que ser satisfecha. Y esa flecha, en vez de ir a tu corazón, fue al de Cristo. Cristo pagó por tus pecados y ahora espera de ti, querido hermano, y espera de mí que andemos a la altura de ser un hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Cuando miramos nuestro pecado, cuando miramos nuestra imperfección, Señor, no podemos decir, no hubo nada bueno en mí, nada, Señor, que yo hubiera rescatado, nada que yo estaba haciendo, pero fue tu gracia, lo que yo no merecía. A través de la fe, lo que tú me diste, Señor, para depositar mi confianza en ti. A través de Cristo, el único que podía morir y resucitar. El único que podía aguantar esa ira depositada en ese madero. Señor, y cuando Jesús estaba siendo crucificado, dice que por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio y sufrió la cruz. Pero al tercer día resucitó, se levantó porque él es hijo de Dios. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Padre, si hay alguien aquí que ha estado resistiendo, Señor, tu llamado, yo te ruego, Señor, que sigas extendiendo tu gracia, que le des la fe que necesita, la confianza, Padre, en la Biblia, la confianza, que abandone la psicología, que abandone su forma de pensar, que se doble, Señor, ante ti. Y Padre, como iglesia, déjanos ir renovando, reformando nuestra teología incluso. Que miremos a tu palabra, Señor, y que entonces dejemos de hacer todo lo que no importa y empecemos a vivir una vida que realmente sea para tu gloria, a la altura de la salvación que tú nos has dado. Padre, gracias, gracias por ti, gracias por lo que eres, gracias por lo que haces en nuestra vida. Seguimos rogando por nuestra ciudad, Señor, pecadores en manos de un Dios enojado. Sin embargo, nosotros con el Evangelio, Señor, aquí sabemos el ABC del Evangelio, Dios, pero no lo estamos predicando. Nos jactamos de conocer la palabra de Dios y, Señor, no la estamos viviendo. Perdónanos y danos la oportunidad, Señor, de unirnos a aquellos hermanos que están yendo, que están evangelizando, que están orando, y que seamos una iglesia que traiga no solo una reforma, no solo algo nuevo, no solo algo que necesita ser restaurado, sino que traiga, Señor, un avivamiento a nuestra iglesia, a nuestra ciudad. Y, Señor, déjanos ir a las naciones donde el nombre de Cristo ni siquiera es conocido. Padre, gracias. Danos tiempo, danos vida, danos salud, Dios, para que podamos hacerlo ahora. Te ruego por tu iglesia, Dios, en el nombre de Cristo, Señor. Amén.